Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Real Marketing en la Universidad de San Andrés. Los voy a presentar entonces y dejarlos en manos con el director Ariel Apkievich. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por arrancar la jornada con nosotros. Veo algunas caras conocidas, así que bueno, me alegra mucho compartir este espacio con ustedes. Este es un espacio que llamamos Ciclo de Seminarios de Real Marketing, organizado por la Maestría en Marketing y Comunicación de San Andrés. Es un espacio de divulgación de conocimiento, en donde en general participan docentes de nuestra maestría, como una manera de aportar conocimiento, de aportar a discusiones de plena vigencia, de relevancia actual. En este caso nos acompaña Aldo Leporati, que es docente en la maestría, dicta el curso de Reputación Corporativa y Gestión de Crisis, justamente, y bueno, él tiene una enorme experiencia de más de 35 años de trabajar en comunicación institucional, comunicación corporativa y gestión de crisis. Él es Managing Director y Partner de la agencia Porter Novelli, que justamente es una agencia líder en este campo. Y bueno, hoy Aldo nos va a contar, a propósito del éxito empresarial en Rusia, ¿no? Cómo entran en juego las cuestiones de reputación a propósito de una crisis así, como la que estamos presenciando, y bueno, las implicancias que tiene para las empresas, ¿no? Así que, bueno, habiendo dicho eso, una sola aclaración: vamos a dejar que Aldo haga su presentación y vamos a abrir claramente un espacio para consultas, idas y vueltas, intercambios sobre el final. Así que pueden ir adelantando sus consultas en el chat. Así que bueno, Aldo querido, adelante, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. ¿Se escucha bien ahí todo? Bien. Ok. Bueno, buen día a todos. Bueno, muchas gracias, Ariel, nuevamente por la invitación. Y bueno, espero que esto les interese. Me parece que es un tema que nosotros, como consultores, muchas veces no podemos hablar de casos donde se puede explicar tan claramente la reputación y cómo se puede gestionar una crisis, porque muchas veces tenemos contratos de confidencialidad con los clientes, y en este caso lo que me gusta es que se puede hablar de todo tomando un caso que casi todo el mundo lo conoce, ¿no? y en mucho detalle. Entonces voy a ir dando algunos ejemplos y cada uno después lo puede ir asociando a su sector, su mercado, ¿no? Con respecto a esto, es algo que vengo analizando desde mediados de febrero, cuando empezó los primeros conflictos armados con este tema, y voy viendo una evolución constante, y todavía al día de hoy sigue habiendo evoluciones. Y creo que, aunque el conflicto armado finalice, como algunos dicen que a mediados de mayo finalizará, yo creo que este impacto va a durar mucho tiempo más. Y hay muchos aprendizajes que los podemos ver, tanto en las empresas como también otro, y si hay algo de tiempo, sobre los nuevos liderazgos. O sea, el presidente ucraniano Zelensky está modificando el liderazgo de los CEOs a nivel mundial. ¿Okay? El acercamiento, la forma de vestirse, el acercamiento con sus stakeholders, la continua comunicación a través de las redes. O sea, está cambiando mucho lo que va a ser el nuevo liderazgo. Pero bueno, para arrancar, voy... A ver. Ahí está. Bueno, el primer slide que lo muestro, me parece que, a ver, en la guerra de Irak-Irán, en lo del Golfo, se hablaba que había un arma decisiva de destrucción masiva, que por eso era la excusa del conflicto, ¿no? Y acá yo creo que el arma de destrucción masiva para la economía rusa es este éxodo de las compañías.
O sea, calculemos el contexto, ¿no? En Rusia hay un número, según la Universidad de Yale, que viene investigando esto en forma constante. Hay aproximadamente 1.100 o un poquito, 1.097 compañías que tienen, que son multinacionales o internacionales. Entonces, este impacto, ¿cuánto es el impacto de esto? Calculemos que al día de hoy Yale tiene calculado que hay 750 compañías que se han ido en forma completa o en parte de sus negocios de Rusia. ¿Eso cómo impactó en la economía rusa? Hay un 30% o más del PBI ruso que se ha caído, con lo cual es también un punto que si las compañías en grupo salen de un país, también la economía de ese país se ve perjudicada. Pero también pensemos las consecuencias de eso. Hoy en Rusia, una de las cosas que está pasando más al consumidor es el desempleo y por otro lado las raciones que pueden ir, como nosotros a veces tenemos acá en el supermercado, que es tanta botella de aceite, tanto de esto, bueno, en Rusia eso, y eso hace recordar al racionamiento que había antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, eso también está cambiando la forma de la gente en Rusia, ¿no? La percepción que tiene. Entonces, en esto, pensemos que en tan corto plazo, cerca de 400 compañías en un mes se fueron de Rusia. Entonces, esto no estaba en ningún business plan que hayamos o hayan estudiado en ninguna compañía. Es la primera vez que pasa esto. También es la primera vez que esta pregunta surge, y yo voy a una vieja etapa de The Clash, que tanto los CEOs como los DIRCOM de las compañías empezaron con esta pregunta: ¿should I stay or should I go? O sea, en el qué should I stay or should I go es en un país donde no respetan lo que yo estoy pregonando desde hace mucho tiempo en mi casa matriz, que es el propósito de la compañía, la visión, la misión y los valores que tiene la compañía, no va en línea con lo que está pasando hoy en Rusia, menos lo que está pasando en Ucrania. Entonces, si yo sigo mis actividades y mis negocios en Rusia, yo de alguna forma estoy apañando lo que está pasando y, por otro lado, también lo que hoy, y yo hablaba con Ariel antes de arrancar esto, nosotros no tenemos la sensibilidad que hay en Europa, donde están llegando a las estaciones de trenes, como si acá en Argentina llegaran a Constitución y a Retiro, trenes llenos con exiliados ucranianos, muchos chicos huérfanos, porque murieron los padres, o sea, una situación muy sensible para la opinión pública. Entonces, esto hace que las compañías digan, bueno, yo sigo o no sigo en Rusia. Entonces, esto es algo que está pasando. Y entonces, también analicemos por otro lado, y por eso muestro estas fotos de la caída del muro. Pensemos que la caída del muro fue a fines de los 89, 90, ahí fue toda la movida que hubo. Y pensemos que en ese momento, ahora, hay al menos 3 generaciones de rusos que ya estaban acostumbradas a otro tipo de vida. Estaban acostumbrados a escuchar música por Spotify, estaban acostumbrados a ir a cualquier cadena de fast food como en cualquier parte del mundo, estaban acostumbrados a utilizar autos que no eran los viejos Lada de anterior a la caída del muro de Berlín. O sea, estaban acostumbrados a una vida occidental. Yo tuve la oportunidad de ir hace unos años a San Petersburgo y a Moscú, y la verdad es que era, sobre todo San Petersburgo, era lo mismo que estar en Europa. La gente con ropa con Chanel, distintas marcas, o sea, no había diferencia con Europa. Y ahora es volver 30 años atrás y también perder todo eso. Entonces, una de las cosas que estuve analizando es, y con Yale, que ahí les pongo el vínculo, que pueden verlo, esto es un día a día. Ayer a la noche
que fue la última vez que me metí, 750 compañías ya de alguna forma se habían ido. Fíjense, el gráfico que está arriba a la izquierda, eso era de los primeros días. Fíjense en menos de un mes la cantidad de compañías que se habían ido. Y si vamos a los datos concretos, hubo 200 en los primeros 10 días, 400 en un mes y más de 750 a hoy. ¿Ok? ¿Y qué sectores fueron los primeros que se fueron? El de finanzas, moda y tecnológico. Y ahí también hay que ver una diferencia, ¿no? No es lo mismo una automotriz como que tenga 5 plantas, 6 plantas y tenga 20.000 empleados, que un headhunter que de repente tiene una oficina con 20 personas, levanta la oficina, las manda a esas personas a otras oficinas de Europa y puede seguir funcionando. O sea, cada uno, yo entiendo la complejidad, pero acá también está el punto de esa complejidad. Y es el costo de irme, pero también analizar, y es lo que analizaron todos los DIRCOMs y los CEOs de las compañías, es el costo de quedarme. Porque acá hay un tema a nivel negocio. Hay compañías que Rusia les significaba el 9%, el 7% de la facturación a nivel mundial, pero hay casos bien concretos, como el de McDonald's, que McDonald's en un primer momento dijo, no me voy, y en Chicago hubo 72 horas donde al board, tanto los franquiciados como los empleados, como los inversores, le decían, si no se van de Rusia, nosotros nos vamos de McDonald's. Entonces, ahí fue, vamos a perder más del 90% del valor de las acciones nuestras, o perdemos el McDonald's, era, si no recuerdo mal ahora, era un 6% a nivel mundial. Entonces, también hay que tener en cuenta esto cuando uno juega en ese ajedrez que tiene que ir moviendo las fichas y tiene que decir, bueno, y analizar que esto en el business plan también está. Y yo lo que digo en el business plan, hay muchas veces que se analizan los riesgos de las compañías y pocas veces se analiza el riesgo real empresarial de meterse en algún mercado. Hoy, una de las consultas que yo estoy discutiendo con clientes es el riesgo China. ¿Qué pasa si China hace alguna movida y las compañías tienen que hacer lo mismo que en Rusia para ser coherentes? ¿Ok? Bueno, Rusia es otra cosa. Rusia, para algunas compañías con las que estoy hablando, es el 40% de la venta a nivel mundial. Entonces, ahí uno va a decir... China, decís. ¿Cómo? China, decís, 40%. Claro, sí, disculpen, sí. China es el 40% o más para algunas compañías internacionales de la facturación a nivel mundial, ¿no? Entonces, decir, bueno, soy coherente y si China mañana, no sé, hace lo mismo que Rusia con Ucrania, hace lo mismo sobre Taiwán, ¿nos vamos de China? Bueno, eso tiene que... ahí es una gran pregunta y en la última revista de apertura, si la tienen, vean la nota que hay. Hay una nota con respecto a eso que analiza el Financial Times. Bueno, entonces, de un total, como les decía, de casi 1.100 empresas, fíjense que Yale divide en 5 categorías. Las que se han retirado, o sea, directamente por completo, 296 de las 1.100, suspenden las actividades mientras están viendo si vuelven o no vuelven, dependiendo si sigue el gobierno de Putin, no sigue el gobierno de Putin, termina la guerra, o sea, son todas cosas que en ese juego de ajedrez se están analizando. La tercera categoría, donde hay 106 empresas, que reduzco operaciones, pero no salgo del todo. O sea, salgo, pero no tanto. A veces digo, es como decir, bueno, o salís o no salís. Y es, comparando, a ver, una mujer está embarazada, un poquito o embarazada. O sea, no hay un poquito embarazo. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Comprando tiempo, la tercera categoría, ¿no? Y los atrincherados, los que de alguna forma no responden, y si se ponen a analizar el estudio de Yale, hay
hay algunos que no hacen declaraciones y están esperando que termine la guerra, que esto baje la visibilidad del conflicto, que no le hagan más preguntas, como mucho de tiremos todo este polvo abajo de la alfombra, ¿no? Y esperemos, y el tiempo lo cura todo, la famosa frase. Bueno, el tema es que hay mucho escrache y les voy a mostrar más adelante algunos de estos tipos de escrache. ¿Y cuál es el problema que está pasando? Y es el problema de lo que venimos estudiando nosotros en Porter de hace bastante tiempo, es la cultura de la cancelación, ¿no? Cómo hoy, y ahí hay un link para el que lo quiera ver el informe, este es del 2021, y cómo las compañías, los stakeholders, en este capitalismo de los stakeholders, les cancelan las marcas cuando las marcas van en contra de sus principios y de sus valores. Entonces, este es un gran riesgo que están corriendo estas compañías que están navegando en este doble estándar. O sea, en mis casas matrices digo que yo tengo valores, tengo una misión, tengo una visión, yo cumplo con mi propósito. ¿Y qué está pasando en Rusia y en Ucrania? ¿No lo cumplo? ¿Okay? Ese es el doble discurso y es muy complicado. O estás de un lado o estás del otro. Acá los grises han dejado de tener sentido. Entonces, de alguna forma el despertador, ¿por qué? Porque la gente le está diciendo a las compañías, despierten, hay un cambio de época. ¿Y se están dando cuenta o no se están dando cuenta? Y voy a algo que en esto también analizo en casos que uno dice, bueno, por ejemplo, la empresa Meta de Zuckerberg, ¿cómo puede participar o no de un lado o del otro? Y fíjense esto, buscó aumentar los contenidos de autodefensa impulsados por voluntarios para verse claramente que toma partido, ¿no? Entonces, pensemos otros conflictos. El palestino y el israelí es un conflicto donde Meta no deja que suban mensajes agresivos, los va censurando. Bueno, acá dio vía libre, todo lo que sea en contra de Putin, en contra del presidente de Bielorrusia y lo que tengan que decir, bienvenido. ¿Ok? Entonces, fíjense ahí todos los países que están alrededor de Ucrania y de Rusia, vía libre. ¿Ok? Vía libre para decirle lo que quieran a Putin, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es dejar de lado la neutralidad de las compañías. Y en esto también son los criterios, ¿no? Los criterios que uno tiene, que uno en sus casas matrices dice que voy a cumplir con los criterios ESG o en este caso en español ASG. Bueno, entonces, ¿los cumplo o no los cumplo? Entonces, sobre todo el tema de derechos humanos, derechos de los trabajadores, prácticas comerciales controvertidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vuelvo acá a algo que me parece el cambio de época. Y el cambio de época lo podemos ver en este gráfico claramente de Standard & Poor's. Standard & Poor's 500 hace este análisis, generalmente lo está haciendo cada 10 años, pero también, como los tiempos cambian más rápido, lo que vemos es que del 2015 al 20 lo empezó a hacer cada 5 años. Y es el valor en esto de los intangibles. En el valor, o sea, de las 500 principales compañías que cotizan en Wall Street, el 90% de esas 500 compañías son intangibles, del valor de las acciones. Entonces, fíjense, en el 75 era solamente un 17%. En cambio, ahora es un 90%. De ese 90%, el 63% de ese 90% es reputación. Entonces, esto lo que significa es que el valor de la acción de tu compañía no te pertenece al board, no le pertenece a la compañía, no le pertenece a los stakeholders. Por eso se habla del capitalismo de los stakeholders. Y la reacción que tuvo McDonald's se dio cuenta que ellos podían manejar la decisión en un 10%, no manejaban en un 100%. El 90% de la decisión de estar o no estar en Rusia lo manejaban los stakeholders. Por eso cuando los franquiciados, los empleados y los accionistas, como tantos otros stakeholders,
lo encararon y dijeron, o toman una decisión de irse de Rusia o nos vamos. Pensemos que en Rusia McDonald's tiene más de 800 locales y más de 60.000 empleados. Entonces, ahí vuelvo al riesgo empresario. Muchas compañías en este doble discurso decían, no, pero ¿qué hacemos con la gente nuestra en Rusia? Bueno, también es parte de tu riesgo empresario de haber invertido en Rusia. Bueno, también cuando vos te vas, ¿qué es lo que podés hacer? ¿Qué es lo que han hecho algunas compañías? Es decir, mirá, mientras dure el conflicto, yo a mis 60.000, 2.000, 30.000 empleados, lo que tenga, yo les voy a bancar el sueldo, ¿ok? Que lo han hecho. Y las inversiones que yo tenía previstas para Rusia para este año, en vez de dirigir las inversiones, yo las voy a dirigir a ONGs como ACNUR, UNICEF, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está lo que uno puede entender como uno lo que está viendo de la gestión de las compañías, es decir, ok, la compañía se queda, pero tiene un compromiso, pero también demuestra un compromiso con lo que está pasando en Ucrania y tiene sensibilidad que el dinero que tenía pensado en inversiones lo está llevando para ONGs. Y a su gente, mientras dure el conflicto, le está pagando el sueldo. Entonces ahí sí hay un compromiso y en eso yo digo, bueno, no se va del todo, pero hay una razón realmente humanitaria. Y ahí las compañías se humanizan. Veamos el caso de Carlsberg, la conocida cerveza. Carlsberg es la cervecera más grande en Rusia, ¿no? La que tiene el mercado más grande. Y el 28 de marzo, piensen que todo esto arranca a fines de febrero o mediados de febrero, Carlsberg decía, no me voy. El día 28 de marzo que anuncia que se va, como digo ahí, la decisión difícil, inmediata, siempre con algún discurso de este sentido, lo que genera, fíjense que en Rusia generaba el 13% de sus ingresos, o sea, era un número. Pero el día que anuncia que se va, fíjense que las acciones que venían bajando subieron un 8,3%. O sea, los accionistas le reconocieron la salida de Rusia. O sea, si no se hubiese ido, ¿cuánto perdía Carlsberg o seguía perdiendo? Entonces acá hay todo un tema que toca el bolsillo de las compañías. Fíjense acá que Shell está calculando 5.000 millones de dólares por la salida, pero también en esto Shell analiza que saliendo y con el corte al gas ruso, que en algún momento se va a dar y se está dando en parte, bueno, ellos también van a recuperar esto de otra parte. O sea, también el mercado se está moviendo y como digo, es un gran ajedrez que tiene un montón de fichas que se van moviendo. Y vuelvo a una frase que es mi frase de cabecera de Warren Buffett: se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. En esto de los 5 minutos es este corto plazo de tiempo que las compañías, muchas, están en esto que me voy, pero no me voy, y estoy viendo o me callo, no digo nada. Bueno, también esto les está costando bastante en la reputación. Lo que vamos a ver cuando se hagan los rankings de reputación de Fortune, de Forbes, etcétera, etcétera, o de consultoras también de branding, lo que vamos a ver en eso es si de las empresas que se han quedado en Rusia, esto les repercute o no les repercute en su reputación. Y más que nada también en las compañías que hoy siguen en Rusia, yo sé porque estoy siendo mucho este tema, les está repercutiendo en las ventas en Europa. ¿Okay? Entonces, esto también es no el costo de salir, sino el costo de quedarse. Entonces, ¿y esto cómo se ha convertido en un riesgo reputacional para las compañías? Y analizando casos, como yo digo, los íconos del mundo capitalista, el caso McDonald's. Y el caso McDonald's, fíjense, el día que McDonald's anuncia en Rusia que sale de Rusia, fíjense que los combos se vendían por 700 euros. Es una locura.
Y me pongo a pensar, yo que viví, y me recuerdo la Rusia soviética, ¿no? Que los íconos capitalistas eran los malos de la película. Y fíjense cómo después de 3 generaciones, la gente hacía cola para entrar, y también había cola de vehículos dando vuelta a la manzana para poder ir al Automac y comprar el combo por 700 euros. Era todo una locura, era impensado para los que vivíamos a fines de los 80 ver esto. Esto es, o sea, lo que yo me imaginé con la cabeza mía de aquel momento era, McDonald's anuncia que se va y van los rusos y le rompen todo con piedras los locales, todo. No, no se vayan, no se vayan. Entonces, esto era algo inusual, ¿no? Y fíjense también, del otro lado, lo que hoy se habla de la sovietización del consumo, es decir, las penalidades que las compañías de las que se van, es cambiarle los logos y quedarse con los locales, etcétera, de empresarios rusos cercanos al gobierno, ¿no? Entonces, también es un riesgo, pero acá es el riesgo de decir, soy coherente con lo que yo vengo diciendo en los últimos años, que estos son mi visión y mis valores, o no soy coherente. En la primera de cambio, cuando me tocan el bolsillo, no soy coherente. Y acá está en esto que yo les comentaba de Yale, también hay otro índice corporativo, que es el de The Good Lobby. The Good Lobby analiza sobre todo las 70 principales compañías que están en Rusia. O sea, ¿cuál es el punto de esto? Que cuando era, no sé, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, la Guerra de Vietnam, no se sabía nada de lo que pasaba. Hoy se sabe en forma constante y se audita día a día, hora a hora, lo que están haciendo las compañías. Esto es por primera vez algo novedoso. Y fíjense en este índice corporativo cómo lo dividen en categoría de verde, las empresas que pararon la producción y salieron, en amarillo, como si fuera un semáforo, en amarillo las que están ahí en que sí, pero que no, y las que directamente están, que se quedan. Y en esto es algún término que yo lo utilizo, que se llama the Russia washing. Recordemos la cantidad de veces que alguna compañía se la criticaba porque decían que era greenwashing o pinkwashing. Bueno, en esto también el Russia washing a ver, hay empresas que están ahí en Colorado, decir, por favor, que termine la guerra y que esto nos olvidemos, tirar todo este polvo abajo de la alfombra y que nos olvidemos de esto y sigamos haciendo negocios. No, esto la gente hoy lo va a recordar y quiero ver a futuro si va a haber una penalidad en cosas concretas, no sé, una automotriz que todavía está, bueno, si yo voy a seguir comprando esos autos o voy a buscar otros autos. Y vean acá, bueno, hablando por ejemplo de automotriz, Renault al día de ayer, fíjense cómo le van haciendo el análisis, dice, sin declaración, sin acciones con respecto a esto, y va a categoría del semáforo colorado. Entonces, en esto están analizando y lo que publican, como dice ahí, la forma más rápida de poner fin a la guerra es dejar de comerciar con Rusia, deshacerse de los activos rusos y negarse a financiar el régimen de Putin. Y vamos a ejemplos concretos. Acá, por ejemplo, tenemos a Renault. Renault, entendamos, tiene el 30% del mercado automovilístico ruso y unos 40.000 empleados. Y sigue, ¿ok? Y entonces, acá es, como muestra en la izquierda, Bloomberg, que llaman a un boicot de los productos de Renault en UK. Y esto en Europa hay un boicot. Y fíjense cómo también un aviso de Renault en la izquierda, Fashion for Life, y después los avisos con la misma tipografía los están usando Sponsor of Putin's War. Esto no es solamente Renault, es para todas las compañías que aún están en Rusia, ¿no? Y fijémonos acá con Nestlé. Con Nestlé, además que Anonymous le atacó y le hackeó las bases de datos y publicó todos los clientes de
Nestlé, o sea, si vos eras un cliente de Nestlé, estabas de acuerdo con lo que Nestlé estaba haciendo. Fíjense, 7.000 empleados, 6 plantas, pero es el 2% del revenue total de Nestlé. ¿Qué hizo Nestlé? Me voy un poquito, pero no me voy del todo, y en esto es, bueno, no voy a vender Kit Kat, no voy a vender chocolate, pero voy a seguir vendiendo leches para infantes, o sea, me voy, pero no me voy, ¿ok? Entonces, ahí es la posición esta que yo digo, gris, y que esta posición gris hay mucho activismo en contra en Europa, de decir, o estás de un lado o estás del otro. Fijémonos, bueno, Nestlé es un caso muy especial, porque encima el logo con la N, fíjense, la N caída, es la Z que hoy en los tanques rusos, cuando están ingresando a Ucrania, es el logo de los tanques rusos. Entonces, también no le favoreció para nada. Y también, fíjense, en el Nespresso, en vez de tener café adentro, tiene sangre. O sea, esto les doy un ejemplo de Nestlé, pero de todas las compañías que están, yo sigo bastante Twitter con todo este tema, es un ataque a las marcas que siguen, como dice ahí, los sponsors del Putin War, ¿no? Y acá otras también, fíjense, sobre todo, como yo decía, la francesa, ¿no? Auchan, Crédit Agricole, Danone, bueno, son las principales que están. Y bueno, esto en Twitter es increíble la cantidad de tweets que hay con todo esto. ¿Y cómo esto le va a repercutir a las marcas o no? No sé. Esto lo veremos, como yo digo, en los rankings a futuro. Y algo, fíjense el extremo, ¿no? Tanto a Amazon como Zurich y a un montón de otras compañías que tienen la Z en su logo, le han pedido bajarlo y Zurich lo sacó de su casa matriz. Amazon, fíjense que sacó la Z y ahora puso un 3. ¿Por qué? Porque dicen que la Z es la nueva svástica. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo esto en poco tiempo, vuelvo a decir, nosotros estamos bastante alejados de todo esto, pero en Europa hay una sensibilidad muy grande. Yo hablo con gente que está de oficinas nuestras en Europa y hay una sensibilidad con esto muy fuerte. O sea, esto no tiene que parecer de otro planeta. Esto es lo que está pasando hoy y pensemos esto, cómo las marcas se tienen que ir adecuando. Esto no estaba en ningún business plan. Y cuando digo de ir acomodándose, fíjense esto lo que pasó y lo que está pasando en los supermercados rusos. Donde está el precio de lista, hay organizaciones, ONG, que se meten y le cambian el precio, o sea, el precio se lo dejan en el mismo costo, pero le cambian y le ponen en esto etiquetas donde difunden información y los hechos reales de lo que está pasando en Ucrania, cuando hay un cerco informativo muy fuerte donde no dejan noticias de Ucrania llegar a Rusia. Entonces, ¿cómo te enterás? Cuando vas a comprar el café, cuando vas a comprar cualquier cosa en la góndola, te van diciendo lo que está pasando. Esto también es una guerra de guerrillas que para mí es totalmente novedoso. Y la rusofobia, que llegó también a la Argentina cuando uno veía que un restaurante, no sé si era un tema de marketing o no, pero no iba a dejar de vender la ensalada rusa, una heladería que iba a dejar de vender la crema rusa, o sea, ya un extremo que uno va diciendo, pará, esto ya te vas a un extremo, sos extremista, ¿no? O sea, en esto también siempre hay alguno que se va, como decimos, de mambo en estos casos. Y también, yo creo que también hay un punto que Zelensky está atrás de todas las compañías que siguen haciendo negocio en Rusia y las está dando a conocer, pero también si tu compañía, como en este caso Porcelanosa y Cercove en España, él las acusó de seguir haciendo negocios, pero las empresas dijeron, no seguimos haciendo negocios en Rusia, y salir y aclarar eso, porque el que calla otorga. Entonces, también Zelensky se puede equivocar. ¿Ok? Entonces, en este caso sí. Ojo que si Zelensky sale, la compañía desmiente, pero la compañía sigue haciendo negocio, bueno, ahí va a tener un coletazo fuerte la compañía, ¿no?
Y por último, algo que lo vi ayer, es Sara, Inditex, está analizando cuando le preguntan qué va a hacer con Rusia, si vuelve o no vuelve, bueno, en cuanto sea posible. ¿Cómo es el tema? Es, ojo, porque con esto no terminó. Esto va a ser las compañías cuando quieran volver, estas de que salga un poquito, pero no del todo. Bueno, vos volvés, pero volvés siendo Putin todavía presidente o no. Y si Putin cae, vos volvés y el régimen sigue siendo un delfín de Putin, o cambió completamente y ahora sí se respetan los derechos humanos, se respetan las minorías, se respeta la sustentabilidad, o no. Y se respeten. Entonces, todo es un tema que digo, no termina hoy. Aunque la guerra termine hoy, no termina hoy, va a seguir. Y para ir terminando, los factores que dispone al consumidor a cambiar de marca, hay estudios a nivel mundial, y fíjense que hay casos entre los que pueden cambiar porque creen en esa causa y los que no les importa porque no creen en esa causa. Y cuando vamos a Argentina, nosotros podemos ver que entre un 50% y un 70% más o menos es gente que sí, que puede o no puede cambiar de parecer de una marca. O sea, que está analizando si, no sé, si la compañía sigue en Rusia y a mí el tema ruso me da mucha sensibilidad, y bueno, puede ser que yo después no compre un chocolate de una marca o el auto de otra marca, o sea, que yo priorice mi futura compra. Y también como segundo, ver en algo que yo también hablo de la hipocresía muchas veces en Latinoamérica, y lo hablo con muchos colegas míos de otros países. Es, en América Latina estamos más preocupados cuando vamos a una góndola, por el bolsillo que por otro tipo de cosas. Y si el precio de un yogur de una empresa que está en Rusia, que yo no estoy de acuerdo, pero cuando voy a la góndola está un 15% más económico que otro, que ya se fue de Rusia, y probablemente compre el de 15% menos. Entonces, ahí está la hipocresía de que digo algo, pero después no lo hago en concreto. Y en esto, un poco también que fui analizando en todo esto, es los tres ejes de la reacción de las marcas, ¿no? Las marcas, ¿por qué salieron? Salieron por un tema de seguridad, por un tema de presión, como el caso de McDonald's, o por un tema ético, siendo coherente con mi visión y con mis valores. Entonces, para terminar, ¿hay mensajes cosméticos o realmente es parte del estilo de vida de la compañía? Entonces eso se tiene que alinear. Entonces hoy las compañías están ante ese desafío. Yo siempre digo que no hay que solamente ser y parecer, sino también demostrar y concientizar de que yo estoy haciendo las cosas porque las siento. Si no, directamente soy bastante incoherente. Así que bueno, eso es un poquito, y doy pie a que quiera hacer algún tipo de pregunta. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por tu presentación. Me quedé pensando justamente en lo que decías en el último tramo, ¿no? De que, bueno, muchas compañías claramente definen un propósito. Quizás la diferencia es en qué medida el propósito está realmente enraizado en la cultura organizacional, en la manera en que la compañía lleva adelante su negocio, ¿no? Y atraviesa todo su modo de ser y actuar, versus propósitos que se postulan como parte de un ejercicio que hay que cumplir, digamos, como un ritual, como una exigencia de los tiempos, ¿no? Y yo creo que hace un tiempo que venimos hablando de que las marcas están cada vez más sujetas a un escrutinio por parte del ciudadano consumidor, ¿no? Lo que pasa es que en muchos casos, bueno, ese era como
un escrutinio sin consecuencias tan dramáticas. Lo que estaríamos viendo ahora es como una escenificación que potencia y amplifica las consecuencias de no ser consistente con un propósito, ¿no? Exacto. Bien. Sí, Sí. a ver, una de las cosas que yo digo que hay un error que puede ser muy costoso para las compañías es no contemplar la reputación como parte de la compañía. ¿Okay? Yo he tenido charlas con CEOs de compañía que me decían que como la reputación no es un intangible, muchas veces no forma parte del inventario de la compañía. ¿Okay? Pero cuando tienen una crisis, ahí se dan cuenta que sí, el valor de la crisis, que de repente la acción cae y termina habiendo un hostile takeover de la compañía, o sea, los terminan comprando un competidor y dicen, pero pará, si yo venía bien con el negocio, tengo una crisis y termina mi negocio, ¿entendés? Entonces, yo creo que todo eso hay un cambio, por eso les mostraba el gráfico de Standard & Poor's, porque me parece que es muy claro eso. Hoy, ¿de qué parte de tu compañía te pertenece y qué parte no te pertenece? Eso es por un lado. Y creo que también hay que analizar que esta es la primera gran guerra mundial donde hay un cambio en la lógica informativa, ¿ok? Ha cambiado completamente, donde las redes sociales están fluyendo a pleno contenido, todo el mundo se entera de lo que está pasando. En estos días yo veía esto de lo del barco ruso que se hunde. Hay un vuelo rasante de un avión ruso que filma el momento del hundimiento y esto se viralizó. O sea, hay alguien de la aviación rusa que filtró el video. O sea, como hay un chiste que dice, donde hay foto hay video, o sea, hoy todo se filtra. Pensemos acá el año pasado la filtración de la foto del cumpleaños de la mujer del presidente. ¿Ok? O sea, todo se filtra. Entonces, en esto entendamos que hay mensajes hay mensajes y el Tribunal de la Opinión Pública está emitiendo fallos en forma constante, porque hay mucha información que antes vos no la tenías. Antes que te llegara toda esa información podía pasar un mes, 2 meses, hoy es minuto a minuto. Entonces, las compañías también tienen que entender que la comunicación cambió. Y si o te adaptás a esta comunicación o no. Y vos tenés que tener respuesta ante todos los stakeholders, porque los stakeholders están llenos de preguntas. Tus empleados te van a preguntar, y vos como CEO no podés, como en otra época se decía, no, yo tengo un perfil bajo. El perfil bajo no existe. El perfil te lo hace el 90% de los stakeholders. Entonces, tu perfil te lo arma el otro, no lo armás vos. Y si vos querés un perfil bajo, bueno, el día que alguien opine de vos, opina y automáticamente vos tenés que tener una respuesta preparada, porque lo tenés que decir. ¿Entendés? El año pasado me fijaba hasta casos extremos. Unilever dejó usar en los shampoos, en las cremas, en todo, la palabra normal. ¿Ok? Porque ¿qué es una persona que quiere shampoo normal, crema de enjuague normal, crema para la piel normal? Entonces, si vos no tenés el pelo normal, ¿sos anormal? Entonces tuvo que cambiar todas las palabras. Entonces, eso fue algo que a Unilever le llegó de las encuestas, y vuelvo, y con esto termino, es predecir lo que va a pasar y no reaccionar. Hay un cambio de las compañías. Entonces tenés que analizar y predecir lo que se viene. No cuando te viene, decís, uy, ¿y qué hago? No, esa forma de gestionar ya fue. Yo tengo que predecir, es el modelo predictivo. Bien, gracias, Aldo. Acá estoy viendo en el chat alguna pregunta de Federico, bueno, varias personas que agradecieron los contenidos que compartiste. Federico agradece también y comenta que
Dice, ¿vio que las empresas productoras de materiales bélicos están haciendo marketing? Fabricantes de drones o de misiles están aprovechando la guerra para promocionarse. La verdad no conozco el caso. Dice, y una analogía similar a nosotros los civiles, que nos sometemos a presión social, también las empresas están en situaciones de alinearse o no a algo, salir de Rusia en este caso. Pero no sé si Federico querés aclarar un poco sobre la última parte de la pregunta. Ok. Bueno, la verdad no sé si tenemos conocimiento de algo de que fabricantes de elementos militares estén utilizando la guerra para promocionarse, ¿no? Pero en cualquier caso lo que estamos viendo es esta escena en donde se pone de manifiesto las consecuencias dramáticas de no ser consistente con el propósito de una marca, ¿no? O bien de no tener una voz activa y dejar que otros llenen de contenido lo que vos no comunicas activamente, ¿no, Aldo? Sí, un poco, porque yo vi lo de los drones, en esto lo han utilizado como drones que están ayudando a los ucranianos, ¿ok? No vi ninguno que diga los drones nuestros los estaban usando los rusos. Claro. Entonces ahí, si la opinión, el tribunal de la opinión pública, como vuelvo a repetir, que me gusta hablar, está en contra de Rusia y yo como compañía estoy ayudando en esto a los buenos, ¿ok? Entonces lo estoy pronunciando. No sé, no tengo ningún cliente de elementos bélicos para decirte si lo haría o no lo haría, nunca lo analicé. Así que. Bien. Acá, bueno, Iliana comenta, impresionante Aldo, tengo el privilegio de tenerlo como profesor. Justamente Aldo está dando en este momento la materia de reputación corporativa y gestión de crisis. Andrés Cuesta pregunta, ¿para las marcas esta guerra es un caso de emergencia o de crisis? Aldo, estimo que sí, pero bueno. Sí, es un poco lo que yo decía al principio. Los tomó bastante de sorpresa las compañías. Por eso la famosa frase esta que digo de should I stay or should I go? Porque a nivel corporaciones y en las casas matrices, la pregunta era eso, ¿me quedo o me voy? Y era la pregunta entre los DIRCOMs y los CEOs, y después a los boards, como digo el caso concreto de McDonald's, porque lo conozco. Entonces, ahí es un tema que las compañías tendrían que haber en este modelo predictivo, haber analizado previamente, porque hoy hay una pregunta que las compañías no pueden responder, las que en el 2014, 2015, con la guerra de Crimea y la invasión de Putin de Crimea, hay compañías que directamente en aquel momento se fueron de Rusia, pues dijeron, no estamos de acuerdo, y otras que me quedo un poquito, pero me quedo y se quedaron. ¿Entendés? Entonces la pregunta que nadie puede responder hoy, de las que en el 2014 no salieron de Rusia, cuando lo que estaba haciendo Putin era más o menos predecir lo que iba a pasar ahora. Y en los últimos años también Putin constantemente amenazaba. Entonces, es una situación complicada para muchas compañías y para muchos DIRCOMs en Europa y en Estados Unidos en casas matrices. O sea, esto es un tema, vuelvo a hablar del riesgo empresario de invertir en determinados países. Y hoy las compañías están muy preocupadas y analizando lo mismo en China. ¿Qué pasa si China mañana mete una pata sobre Taiwán? O sea, sé porque las casas matrices está hablando de esto. Bien, no, digo, pienso, Aldo, cómo cada vez más nuestra realidad está atravesada por elementos disruptivos no previstos por nadie, como la pandemia de coronavirus, o esta guerra que pocos o nadie vio venir, ¿no? Y en un contexto tan buca, en donde las compañías ni siquiera llegan a imaginar, y en consecuencia a prever este tipo de eventos, ¿no? Por eso, y lo que vos decías, Ariel, del escenario buca, que me parece muy atinado lo que decís, es en un escenario buca constante, porque hay una incertidumbre constante, vos podés llegar a imaginarte una compañía con bajo perfil, que en realidad dicen bajo perfil, pero es no perfil, porque un bajo perfil
lo tenés que construir en forma constante. ¿Ok? Yo siempre digo que en la Argentina un grupo con bajo perfil real es el grupo Pérez Compán. Pérez Compán no lo vas a ver que sale los managers en fiestas, en fotos. No, no lo vas a ver. Pero tienen una relación con todos los stakeholders en forma constante. Y los stakeholders prioritarios del grupo Pérez Compán saben perfectamente lo que el grupo está haciendo. Y entonces tiene todo como los gringos le llaman el crisis shield, que en el momento en que ataquen el grupo Pérez Compán, salen todos los terceros a defenderlos. ¿Entendés? Entonces, ahí hay diferencias. Aldo, acá una pregunta, un comentario de Alejandro Marina. Aldo mencionó que los consumidores están más preocupados por el bolsillo que por otras cosas. ¿Podemos decir que en la Argentina los consumidores se están comprometiendo más con otras causas y atreviéndose a levantar la voz? Sí, yo lo que podría decir es en forma lenta. Okay, yo no lo veo. A ver, si uno ve, yo digo, cuando hay elecciones, ¿okay? Lo vemos en forma concreta. Las campañas en las elecciones son 3 meses antes. Lo que pase 3 meses antes de elecciones es cómo la gente va a votar. Y cuando vos ves elecciones, ¿cuál es la principal prioridad de las elecciones? Si es el económico, la gente va a votar con el bolsillo. Entonces, esto, que yo pensé que era un tema argentino solo, y esto no lo digo yo, lo dicen los encuestadores más serios de la Argentina, yo cuando empiezo a hablar con otras oficinas nuestras en toda América Latina me dicen que es lo mismo. O sea, en América Latina la prioridad es el bolsillo. Después viene todo el resto. Por eso, cuando yo voy a reuniones en nuestra casa matriz en Nueva York y veo que en Estados Unidos, en Europa, todos los socios de distintas oficinas hablan mucho de sustentabilidad, hablan del propósito y digo, sí, ok, me parece que eso viene, pero también analicemos que en América Latina viene muy lento. Hasta que el tema económico no se resuelva, y es complicado pensar en otras cosas cuando vos no tenés para llegar a fin de mes. Bien, comparto otra pregunta. ¿Y cómo miden la reputación para evaluar si es mejor quedarse o irse? En el caso de empresas a las que la facturación de Rusia les resulta muy significante. Vuelvo, bueno, cada una hace su análisis, cada una tiene su matriz, pero acá, a grandes rasgos, la gran pregunta es, ¿cuánto perdemos por quedarnos, pero cuánto perdemos por no irnos? Y ahí, cuando analizaban McDonald's, por ejemplo, que lo sé porque hablé con gente que estuvo en Chicago en esos días, era el negocio que perdían si se quedaban en Rusia. Y calcula que tienen más de 800 locales y más de 60.000 personas. ¿Ok? O sea, te estoy hablando de una dimensión que para volumen, en cualquier país de Latinoamérica lo vemos y nos parece enorme. ¿Entendés? Entonces, entendamos eso, es no solo cuánto perdés por salir, sino cuánto perdés por quedarte. Y cuánto te afecta tus intangibles, en esta economía de los intangibles, que es lo que hoy muchas compañías están hablando. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta de parte de los asistentes? Así que, bueno, creo que hay un nuevo mensaje, a ver. Bueno, hay, muy interesante, hoy en ejemplos de casos de empresas multinacionales que hayan tenido, o sea, si tenés ejemplos de empresas multinacionales que hayan tenido problemas de reputación momentáneos y después no hayan podido reposicionarse, es decir, del efecto perdurable de crisis de reputación de este tipo, ¿no? Bueno, tenés, voy a un caso concreto que son los casos de recall de producto. O sea, empresas que han tenido producto que ha tenido que tener un recall del mercado y empresas que, bueno, digan, no, pero yo no soy culpable de esto y siempre echándole la culpa a un tercero. Bueno, la gente cuando ve que las empresas lo que hacen es se lavan las manos, y bueno, una empresa que se lava las manos y
a lo mejor yo en ese momento no estuve comprando el yogur, no estuve comprando la galletita, no estuve comprando algo, pero el día de mañana, si algo me pasa con esa compañía, también se va a lavar las manos. Yo, ¿sabés qué? En esa compañía no confío, no se compromete y no quiero tener relación con eso. Te voy a dar un caso concreto que la compañía ya se vendió y está. En el año 88, Bagley, la empresa Bagley, que hoy pertenece a Arcor, siempre hablaba de que la calidad era lo que le daba su reputación, ¿ok? Y no trabajaba para nada en tema de reputación, ni tampoco tenía un programa de gestión de crisis. En el año 88, en la línea de producción, donde están los bols gigantes, donde se mezcla la masa, en el medio de la producción, una lámpara de esas grandes, bien de industriales, revienta, no había nadie en la línea de producción en ese momento, la masa también estaba quieta, o sea, era de noche, revienta por X motivo, y esos vidrios caen a ese gran bols de no sé cuántos kilos de masa. En un momento pasa el de mantenimiento, ve vidrios en el piso también, mira, encuentra para arriba que la lámpara había reventado, ¿qué hace? Levanta con una escoba los vidrios, los vidrios, la lámpara la cambia, y nunca más nadie se enteró que eso había pasado. Pero ¿cuál es el problema? Que vidrios habían llegado a la masa que al otro día la siguen revolviendo, los vidrios se hacen cada vez más chiquititos, y esa masa termina en paquete de criollita. ¿Ok? Bagley en el año 88 no se dio por enterado. Hace una gran pregunta, Ariel, ¿cuántas líneas de producción de alimentos tienen detector de vidrio? Andá hoy a las empresas de alimentos que hacen galletitas y preguntale cuántas tienen detector de vidrio. Bueno, esos paquetes de criollitas, ¿dónde terminaron? En una escuela de Misiones. 8 chicos muertos en Misiones. Año 88, andate a los diarios y eso pasó. Entonces digo, la empresa Vale, que no estaba preparada para eso, ni nunca su calidad de producto iba a permitir que hubiese 8 chicos muertos, hubo tanto shock dentro de la compañía. ¿Qué terminó pasando? La compañía se terminó vendiendo a Danone. ¿Ok? Entonces, esos shocks de que a vos nunca te va a pasar, pero el error humano existe. Hay distintos tipos de... Aunque vos tengas todos los controles de calidad. En este caso, el control de calidad tampoco había una máquina que detectara vidrio en la masa. ¿Ok? Y pregunta hoy cuántas tienen y te vas a sorprender de que no hay detector de vidrio. ¿Ok? O sea, llega a pasar algo así, espero que nunca pase, pero hay temas complicados. O sea, en esto siempre te puede pasar o sea, lo que vos decías, un coronavirus, ¿quién se lo imaginaba? Nadie. Acordate cuando el ministro de Salud argentino, esto ya salía en la tapa de los diarios, y él decía, no, acá esto no, hay que preocuparse por otras enfermedades y no por el coronavirus. ¿Ok? Y un mes después que dijo eso, se cerró todo el país. Entonces, ¿la predicción dónde está? El análisis, ¿dónde está? O sea, es un tema para analizar mucho de gestión, ¿no? Aldo, otra consulta acá. Es clave el concepto de tribunal de la opinión pública. ¿Hasta qué punto las empresas en Argentina están conscientes de este nuevo momento en la comunicación? Mirá, yo lo que veo, vuelvo a la palabra lento. Si sos de una multinacional, sos más consciente de todo esto, porque sabés cómo esto afecta el valor de la acción. En tu casa matriz, la sensibilidad que hay. Hoy voy a un caso Ford en Argentina. Yo cuando arranqué esto a fines de los 80, Ford tenía 5 personas en el área de comunicación. Hoy vas a Ford, tiene más de 30. Eso te dice algo. Hay una concientización de las compañías. Entonces, todo esto va cambiando.
en algunas compañías más rápido que en otras, hay concientización porque pasaron por una crisis y ahí se dan cuenta que el riesgo reputacional lo tenés que resolver. Andá a un CEO de una minera y pensá cuántos proyectos mineros se cayeron porque les cortaron ruta, no pudieron producir, hubo manifestaciones. Andá a Meridian Golden Scale, 2003-2004, un proyecto gigantesco, el proyecto $500 millones perdieron. ¿Okay? En la Argentina, en Scale. Entonces, esos CEOs, ese management que estaba ahí, que en su vida, porque eran ingenieros la mayoría, en su vida tuvieron una charla como la de hoy, no tuvieron ninguna materia en ningún MBA, y bueno, se desayunaron de que existe el riesgo reputacional. Esos son los que primero, cuando tienen un proyecto, sientan un abogado, un contador y un comunicador en la mesa. No quieren hacer ningún proyecto si no hay alguien que les cuide la reputación. Pero ese cambio a veces es porque tenés visión de este cambio y analizás los cambios que está habiendo a nivel management mundial, o a la fuerza. Aldo, otra consulta muy interesante acá. Cuando vimos la parte de los scratches en las redes sociales a empresas como Renault, Nestlé, ¿hubo alguna línea de acción por parte de las empresas para responder, ya sea statements o publicaciones propias, teniendo en cuenta la visibilidad de las empresas en las redes, ¿no? ¿Hubo alguna respuesta? Yo lo que vi es más que nada el silencio. O sea, no saben qué responder. Ese es el tema. Y las respuestas que hubo, como Uniqlo, la marca de ropa, que dijo, no, yo tengo una responsabilidad y un compromiso por la gente que está trabajando en Rusia. El compromiso a Uniqlo le duró 4 días. A los 4 días la presión que tenía hizo que Uniqlo desde Japón dijera, nos vamos. ¿Okay? Entonces, acá es esto de que me voy, pero me voy un poquito, pero no me voy. ¿Entendés? Y eso les está costando a las compañías. Entonces, las compañías que están, no, la verdad, no tienen respuesta. No tienen respuesta y como yo lo que decía de Inditex o Zara, que mostraba el caso que salió ayer publicado, los accionistas le están preguntando qué va a pasar y Inditex dice, no, estamos analizando. La típica respuesta de estamos analizando, yo no tengo la menor idea qué vamos a hacer. Bien. Acá alguna consulta más. En salud, la pandemia empujó a los directivos de las empresas de salud a comenzar a girar y a mirar sus áreas de comunicación, pero es también una lenta transformación. No sé si termino de interpretar la consulta, pero bueno, en definitiva, el impacto de la pandemia, ¿no? Que también cambió todo este escenario, ¿no? Y todo el tema de la salud y digo, también la aceleración digital que vino con la pandemia, me imagino, y que hizo que cambien los modos de trabajar, los modos de comunicarse, y potenció las redes, ¿no? Y toda esta cuestión por las cuales el escrutinio sobre la acción el accionar de las marcas quedó como más potenciado, ¿no? Imagino yo. No sé si tenés un comentario sobre eso. Sí, creo que vuelvo a repetir algo que decía, hay que acostumbrarse a esta incertidumbre, a este escenario VUCA, que vino el coronavirus, ahora vino lo de Rusia, puede venir lo de China, puede venir cualquier otro escenario, y las empresas tienen que adelantarse a lo que va a pasar, y tienen que estar analizándolo, porque todo esto, como digo, estás de un lado o estás del otro, y todo esto te va, a ver, digo el caso de Unilever de normal, porque es verdad. Entonces, vos decís, si a vos no te importa nada, vos decís, uy, ¿quién me va a cuestionar a mí si yo tengo un producto que dice, no sé, shampoo normal? Pero la gente te lo cuestiona. Fíjate en algo muy chiquitito, ¿entendés? Que si vos no tenés una respuesta, se te empieza a agrandar. Y acá lo que hay que analizar es que aunque te parezca un tema chiquito, si vos no tenés respuesta, empieza a agrandarse. Entonces, no es lo que te está pasando hoy, sino lo que te va a pasar mañana. Digo, a Renault hoy lo están cuestionando las consecuencias de esto, de no salir de Rusia, ¿cuándo van a aparecer los resultados de estas consecuencias? Entonces,
tenés que ver y tenés que predecir, che, salgo ahora porque a mí en Europa no me va a comprar nadie un auto, no sé, me van a empezar los boicots. Hay boicots de esto, a productos. Nosotros esto no lo vemos. Yo que estoy muy metido en esto, lo analizo, leo mucho. Hay un montón de boicots a productos de empresas que todavía están en Rusia. Y este tema de los boicots, pensemos que hubo boicot cuando fue lo de Texaco, no se acuerdan de ese caso en Estados Unidos, pero ahí nacieron los grandes boicots a las marcas, y esto es algo que la gente va a empezar a hacer boicots. Ayer, no sé si alguno leyó, el presidente de Syngenta saliendo, hablando de que la renta extraordinaria, la nueva renta, era algo que debía hacerse. En Twitter ayer, y en todos lados de donde lo vi, pobre el CEO de Syngenta, le dieron para que tenga. Y en todos lados decía, yo no voy a comprar más un producto de Syngenta. Entonces, en un momento tan sensible en el agro, que te vengan con esta nueva renta inesperada, y vos como CEO decís, yo estoy de acuerdo, bueno, ahí no sé si el área de comunicaciones se está suicidando después de escuchar eso, lo dijo solo el CEO, o lo dijo como forma, o la compañía está de acuerdo con ese mensaje. Ojo que si la compañía no está de acuerdo con ese mensaje, la verdad yo no sé como CEO de Syngenta cuánto tiempo va a durar. ¿Entendés? Entonces, esas cosas te están pasando todos los días, tenés que tener una sensibilidad muy grande. Pero tenés que hablar, no te puedes meter como un avestruz con tu cabeza abajo de la tierra. Tenés que salir a hablar de temas sensibles porque te lo piden todos los stakeholders. Tus empleados vienen y te dicen, che, y vos, con respecto a este tema, ¿qué opinás? Contra este otro tema, ¿qué opinás? Si son todos temas de etapa de diario que vienen todos los días. Y vos como compañía tenés que tener una respuesta. Porque también, y vuelvo al tema de atraer y retener empleados, que es un gran tema hoy para las compañías, es, a mí me atraes como empleado si yo veo que en la compañía la misión, los valores de esta compañía va con lo mío. Si no va con lo mío, yo prefiero no trabajar en esa compañía. Y es un gran problema para las áreas de recursos humanos hoy. Entonces, en esto también, en Syngenta, yo quiero ver qué persona que está cerca del agro quiere trabajar con Syngenta. O va a retener. Ayer yo hablé con 2 personas en Syngenta y me dijeron, esto es terrible lo que está pasando acá. Nos sacó a todo de sorpresa. Entonces, ojo en todo esto. O sea, eso es lo que tenés que evaluar. La comunicación y la no comunicación también. Claro. Sí, como muchas veces digo, puede parecer que el silencio puede ser como una apuesta más de menor riesgo, pero muchas veces el silencio también, ¿no? te lleva a lugares muy problemáticos, ¿no? Como muchas veces hay una exigencia de que una marca tenga una postura y un punto de vista respecto de determinadas cuestiones. A propósito de eso, yo digo, muchas de grandes compañías multinacionales de origen europeo, por caso francés o estadounidense, son originarias de sociedades como Francia, en donde Marine Le Pen, por ejemplo, va a tener un 45% de votos en la segunda vuelta, probablemente. Entonces digo, las compañías francesas que en general postulan todo este tipo de valores, de diversidad, de inclusión, de aceptación de la diferencia, son originarias de sociedades que están impulsando a la misma vez un cambio en los valores, o Estados Unidos en donde un Trump tendría chances de ser reelegido. Digo, habría que preguntarse, digo, pensando en este mundo VUCA, con efectos disruptivos, habría que ver cómo las compañías multinacionales están dispuestas a lidiar con esta fractura de valores y grietas de valores en sus mismos países de origen, ¿no? Bueno, por eso, en esto hay que analizar, todos los stakeholders hay que analizar en forma constante el contexto, y voy a hacer honor a Alberto Borrini, que falleció hace unos días, que para mí fue un analista de todo el tema de la comunicación durante muchos años, y él hizo un libro que llamaba El silencio no es negocio. ¿Okay? Y me parece que eso que él escribió hace 30 años es muy válido hoy. ¿Entendés? Yo, el que lo pueda encontrar ese libro, léalo, porque fue para mí un visionario hace 30 años,
Y en eso las compañías hoy, a ver, de las 100 principales compañías que hay en la Argentina, ¿cuántas no tienen un área de comunicación? Muy pocas, muy pocas. Eso hace 30 años encontrabas, yo me acuerdo cuando hice el primer análisis que yo estaba en la facultad a mediados de los 80, había 20 compañías que tenían área de comunicación. En ese momento había una sola consultora de comunicación en la Argentina. Hoy en nuestro sector hay más de 50 consultoras. Entonces, y de todo tipo y de todo y de especialidad. Entonces, todo eso te vas dando cuenta que si hay mercado es porque también las empresas están pidiendo asesoramiento en esto. Antes no lo pedían. Como la charla de hoy, yo estoy dando este tipo de charlas en grupos de empresarios que son todos CEOs. Yo hace 10 años nadie me llamaba para hablar de esto. Hoy los CEOs están preocupados en su reputación porque saben que el valor de la acción de su compañía depende en un 90% promedio de lo que diga el capitalismo de los stakeholders, lo que diga el Tribunal de la Opinión Pública. Entonces ellos tienen que alinearse y hacer las cosas como se espera de afuera. Digo, hay que entender en una cabeza de un político, candidato. O sea, el candidato que busca una encuesta. En la encuesta, primer punto, inflación, segundo, desempleo, tercero, inseguridad. ¿Cuáles son los 3 temas que va a hablar? De esos 3 temas. Entonces, los empresarios también tienen que ver las encuestas. La Universidad de San Andrés constantemente está sacando encuestas. Bueno, esas las tenés que analizar, ver y decir, a ver, yo lo que estoy haciendo, ¿está con respecto a lo que la sociedad está esperando o no? Y si va, ¿qué está esperando de mi sector? ¿Yo estoy haciendo las cosas que está esperando de mi sector o no? Eso antes, yo veía CEO que estaban en su oficina, no les interesaba nada de lo que estaba afuera, lo único que les interesaba era vender. Bueno, hoy parte de la venta tenés que entender un poco el mercado. A ver, el cambio de época. Dow hace menos de un mes nombró CEO en la Argentina al director de Asuntos Públicos. ¿Ok? Eso era impensado. Dow, una empresa que llena de ingenieros. Que al frente de la compañía en Argentina esté un ex director de Asuntos Públicos. Bueno, ¿eso es un cambio de época o no es un cambio de época? Sí, es lo crítico de la de la licencia social para operar un negocio, ¿no? Exacto. Pero bueno, da para hablar. Por algo en San Andrés tengo 4 clases de 3 horas. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, Aldo, muchísimas gracias. La mayoría de la gente se quedó hasta el final y mandó muchísimos comentarios agradeciendo por lo interesantísimo del contenido. Así que, bueno, realmente un placer contar con vos, no solamente en este evento, sino fundamentalmente como parte del cuerpo docente de nuestra maestría. Es un lujo y un placer contar con vos. Y bueno, buenísimo que pudimos compartir algo de todo esto con esta audiencia hoy. Y bueno, los invitamos a que sigan en contacto. Todos los meses organizamos estas actividades y bueno, así seguimos compartiendo algo de conocimiento, de experiencia profesional a propósito de distintos problemas de marketing. Así que muchísimas gracias, Aldo, y muchísimas gracias a todos los que arrancaron este día con nosotros. Y bueno, que disfruten un muy buen día. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Buenos días.